Pero el número de muertes no desciende considerablemente. Se estimaba que a mediados de abril las fallas en la principal hidroeléctrica del país llevó al gobierno a suspender las clases y las actividades. Si hay algo que es constantemente probado, es nuestra fe. A lo largo de esta serie y a través de principios bíblicos, anhelamos que el Señor fortalezca nuestra fe ante lo desconocido, ante la opresión y la injusticia, ante el sufrimiento, aún ante los desaciertos de la vida, ante la pérdida y sobre todo ante aquello que creemos imposible, que al enfrentarnos a todas estas situaciones podamos mantenernos firmes con una fe inconmovible. En nuestro tema anterior de fe inconmovible, la fe se posiciona por encima del sufrimiento a través de una actitud valiente. La fe no está limitada. La fe cree lo imposible. Sigue confiando. No dejes que tu fe esté limitada por la falta de respuestas, porque en su momento Dios dará la respuesta oportuna. Pero la fe se levanta en medio del sufrimiento con valentía y dice, las limitaciones no forman parte de mi fe. Pero hoy te animo a ver más allá, a mirar hacia adelante y ver que la mesa de la victoria está servida para aquellos que viven la fe de una manera valiente. Y si sabemos que Dios nos acepta, eso será suficiente como para poder enfrentar cualquier sufrimiento y cualquier probabilidad de rechazo. Compartamos un tema más en nuestra serie Fe Inconmovible y hoy les hablaré de la fe ante los errores. Al cometer errores o desaciertos, se genera una batalla dentro de nosotros entre la fe y la culpa. Es decir, entre aquello que creemos y la culpa que resulta de las decisiones no acertadas. Ahora, quien no se deshace de la culpa, entonces le será muy difícil continuar avanzando en la vida. Hay una historia en la Escritura que nos habla acerca del rey David en un momento en el que comete un error que le fue muy notable. Dice que él se involucra con una mujer casada y de esta relación resulta un embarazo no planificado y por otro lado, él entonces ordena que coloquen al esposo de esta mujer al frente de la batalla para que muriera como efectivamente ocurrió. Así que en ese momento David está inmerso, está involucrado en una serie de errores, pero también decide tomar entonces algunos caminos, algunas rutas que hoy quiero entonces que miremos de tal forma que sean una inspiración, que nos instruyan para que nosotros también le hagamos por la fe frente a los errores. El Salmo 51, el cual fue escrito por el rey David, nos ilustra entonces de tales decisiones. Vamos a leer algunos versículos. Dice así el versículo 1 y 2. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Lo primero entonces que quiero resaltar en esta lectura, si es que queremos hacerle frente por medio de la fe a los errores, es acércate a Dios con humildad. Reconoce su misericordia, valora su compasión y cree aún en su perdón. ¿Por qué acercarnos a Dios cuando faltamos? El mismo David más adelante lo dice, porque nuestras faltas son principalmente dirigidas a Dios. Pero en este caso, cuán importante, según lo que dice David, es reconocer entonces la misericordia y la compasión de Dios en nuestras vidas para que eso nos coloque en la ruta del perdón.
La misericordia de Dios es inagotable, la misericordia de Dios es amplia, su compasión es un reflejo de quién es Él y Él ha decidido con todos los que nos acercamos a Él con una actitud humilde, perdonarnos de toda nuestra maldad. De hecho, Jesús vino a estar entre nosotros para padecer y aún ir a la cruz, precisamente para llevar el pecado de todos nosotros, para cargar sobre sí nuestros errores, cargar sobre sí nuestras equivocaciones, desde los pecados que nos separaban de Dios, esos pecados contra Dios, hasta llevar sobre sí y darnos una vía, un camino para transitar cuando los errores pueden ser de otra índole. Ahora, no es que pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera, no es que cometeremos errores solo para experimentar la misericordia. De hecho, por lo general eso no ocurre de esa forma, pero aún el apóstol Juan hablándonos nos dice que si nosotros pecamos, recordemos que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, pero él mismo dice, pero pecaremos para que la gracia entonces abunde en ninguna manera. No es que nos apegamos a la misericordia y compasión de Dios y su infinito amor, el cual es amplio en perdonar, para faltar constantemente en la vida. Pero si has cometido alguna falta, si has cometido algún error, entonces no tienes que quedar atrapado en la culpa, no tienes que quedar atrapado en la vergüenza, no tienes que quedarte sumergido en el miedo, en la ansiedad y en la preocupación por la falta que has cometido. Porque si lo haces de esa forma, el Salmo 32 dice que mientras callamos, entonces nuestro cuerpo comienza a resentirse. Lo dice específicamente, mientras callé se afectaron mis huesos, dice el salmista, en mi gemir todo el día. Es como que comenzamos a somatizar, comenzamos a ser afectados físicamente por la culpa, y una de las maneras de hacerle frente a tal cosa es precisamente ir con humildad, reconociendo que Dios puede perdonar nuestro pecado, limpiarnos de toda nuestra maldad y hacernos ir adelante. Dice el versículo número 3, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. En este caso, lo otro que quiero que pensemos, en lo otro que quiero que meditemos, si es que queremos hacerle frente a las equivocaciones, a los errores, es esto: hazte responsable ante Él por tus faltas. Mientras nosotros no reconozcamos nuestros errores, entonces Dios no va a actuar en nuestra vida sobre la base del perdón. Eso es arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos delante de nuestro Dios, cuando tomamos decisión de hacernos responsable de nuestros actos. Y por cierto, eso es lo que hace un adulto, una persona que se precia de ser una persona adulta. Los niños tienden a culpar a otros por sus decisiones, pero un adulto, un verdadero adulto, se hace responsable de lo que piensa, se hace responsable de lo que siente, se hace responsable de las decisiones que toma, de las acciones que lleva adelante. Y cuando hacemos tal cosa y nos acercamos a Dios, entonces necesitamos hacerlo de esta manera, en arrepentimiento. Si hemos cometido alguna falta contra alguien, entonces vamos primeramente a Dios reconociendo tal cosa, pero no solo ante Dios, también quizás hay que ir en el caso de haberla cometido contra alguien, ir con esa persona y reconocer que hemos fallado, que hemos faltado, e incluso, como decía hace unos minutos, entonces las faltas no siempre tendrán que ver con pecados muy notables, y esas simplemente tienen que ver con errores que afectan nuestra vida, pero si nosotros
No nos desprendemos de eso, incluso en aquellas faltas que estimamos contra nosotros. Por ejemplo, si tomamos una decisión que afecta nuestros planes, que afecta nuestro desempeño, que afecta nuestros sueños, no es quedar atrapado en esa falta lo que nos ayudará, sino reconocer, hey, cometí una falta, cometí un error. Y una de las cosas que nos ayuda para hacer tal cosa es decirnos la verdad. Y una verdad que debemos reconocer constantemente es que somos simplemente seres humanos. No es que usamos esa condición de humanos para cometer faltas, para equivocarnos, no, pero al hacerlo necesitamos recordar que somos simplemente seres humanos y reconocer nuestras faltas es de sabios. Cuando tratamos de encubrirlas, cuando tratamos de ocultarlas, cuando tratamos de esconder nuestras faltas, ¿sabes qué terminará resultando? Terminaremos nosotros también escondiéndonos de la vida. Es imposible avanzar y lograr aquellas cosas que queremos, aquellas cosas que anhelamos, aquellas cosas que amamos, si estamos atrincherados por la culpa, atrincherados por el miedo, atrincherados por la vergüenza. Cuando nos atrevemos a reconocer nuestras faltas, nos daremos cuenta de algo bien interesante e importante, es que no son tan grandes como parecen. Y aunque lo fueran, contamos con un Dios que está por encima, un Dios que es más grande que cualquier decisión equivocada que tú y yo hayamos tomado. Desde luego, cuando vamos a Dios en arrepentimiento, buscando también su perdón, eso nos debe llevar a tomar decisiones de cambio. Y el reconocer nuestras faltas pasa también por eso. Tomar decisiones y hacer compromisos de cambiar, porque si sigo repitiendo los mismos errores, terminaré siempre en el mismo lugar. No avanzaré si sigo avanzando o si sigo tomando las mismas decisiones equivocadas. Pero independientemente de eso, si ya has cometido algún error, si has cometido alguna falta, reconócelo. Reconócelo contigo mismo primeramente. Reconócelo con Dios y aún reconócelo delante de otras personas. Ocultar un error no lo hace más pequeño. Ni siquiera lo borra. Pero reconocerlo con responsabilidad nos coloca en el camino de salir de él. Lo otro, miren lo que dice el versículo número 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Lo siguiente a lo que te animo, si has cometido alguna falta, algún error, alguna equivocación, es cree que Dios te renueva completamente. Dice un corazón limpio, una mente renovada, un espíritu fiel. Esto es el resultado de quienes deciden creer en Dios y acercarse a Él cuando han cometido alguna equivocación. Por el hecho de que hayas faltado en algún momento, por el hecho de que alguna decisión ha sido errada, eso no te convierte ni en una persona de segunda categoría, ni te convierte en un creyente de segunda, ni te hace ser una persona de menor valor. No es así. Cometemos errores. No tenemos que justificarnos por ellos, pero sí debemos creer que en el infinito amor y gracia del Señor, Él limpiará nuestra vida. Él limpiará nuestro corazón, nuestra mente, nos renovará aún en nuestro espíritu para que en las próximas oportunidades podamos tomar decisiones acertadas. Pero necesitamos creer que Dios lo hará completamente. Hay personas que han quedado atrapadas en el pasado por errores que han cometido, sintiendo que ya no podrán entonces ser lo mismo que eran antes. Pero no tiene que ser así.
Fallar en un matrimonio, fallar económicamente en una decisión tomada, fallar en cualquier área de nuestra vida no tiene que dejarte a un lado del camino. Cree que Dios puede levantarte, cree que Dios puede restaurarte, cree que Dios puede devolverte aún el gozo de saberte un hijo o una hija de Él. Y repito, no es que usamos estas cosas para cometer errores, pero la culpa resultante no tiene que convertirse en una sombra que te persiga cada día por el resto de tu vida. Ciertamente hay faltas que pueden ser graves, hay faltas que pueden ser estimadas como complicadas de resolver, pero cree y confía en que Dios te renueva completamente. E incluso si has venido al Señor luego de haber cometido una falta, una de las cosas que dice la Escritura es que nosotros somos una nueva creación, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. De hecho, si reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia afirma esto: las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Dice la Escritura que una mujer la traen delante de Jesús porque fue encontrada adulterando, cometiendo un acto de adulterio, y por la ley debía ser apedreada. Y la trajeron ante Jesús y le preguntaron: según la ley de Moisés, esta mujer cometió una falta de muerte. ¿Qué crees que debemos hacer? Jesús hizo una pausa, Jesús hizo un silencio y luego les comentó a ellos, a los que estaban ahí alrededor, los que habían traído a aquella mujer, les dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Y lo que dice la Escritura es que, movidos por su propio corazón, reconociendo que todos habían faltado, comenzaron a dejar caer las piedras y a irse. Luego Jesús se dirige a la mujer y le pregunta: mujer, ¿alguno te condenó? Y me imagino aquella dama levantando su mirada, vio que ya nadie le rodeaba y le dijo: no, Señor, nadie me ha condenado. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, hoy Dios te da la oportunidad de renovar tu vida. No sigas cometiendo los mismos errores. ¿Cometeremos otros? Sí, pero hagamos el firme propósito de no dejarnos atrapar por los mismos errores. Porque si Dios nos llamó a libertad, porque si Cristo nos dio una nueva vida, porque si hemos recibido de Él una salvación tan grande, no es para quedar atrapados en los errores, sino para tomar decisiones sabiendo que Él ha renovado nuestra vida. Algo más que quiero destacar está en el versículo 12. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Lo siguiente que quiero destacar a partir de esta lectura es: confía en que Dios te devolverá la alegría de vivir, para que disfrutes de la vida, de esa vida abundante que Dios ha prometido para quienes decidimos creer en Él. Si has puesto tu confianza en que Él es quien perdona todas tus iniquidades, como dice el Salmo 103, si has puesto tu confianza sabiendo que Dios es el que restaura tu vida, entonces cree que Él te devuelve el gozo. Él restaura emocionalmente tu vida. Porque hayas tomado alguna decisión en el matrimonio que ha terminado, por ejemplo, en un divorcio, aunque eso no estuvo bien, el Señor no desea que sigas simplemente transitando un valle oscuro, sino que Él quiere en esa área renovarte de tal manera que puedas volver a levantar tu mirada, como lo dice el Salmo número 3, Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza.
¿Has tomado alguna decisión equivocada en lo financiero y eso quizás te ha hecho estar afectado profundamente en esa área y sabes que fueron errores cometidos, pero si has decidido ir a Dios para que restaure esa área de tu vida, vuelve a levantar tu mirada y confía en que los sueños que han sido plantados dentro de tu corazón, confía en que la seguridad con la que transitarás la vida a partir de ese momento estará entonces guiada por la salvación, por la alegría de saber que Dios no solo te ha perdonado, sino que te ha colocado en el camino para que continúes avanzando. Juan capítulo 21 refleja algo interesante. Dice que ya Jesús había sido crucificado, lo habían llevado a un sepulcro y algunos de los discípulos, entre ellos Pedro, habían regresado a su antigua manera de vivir, su manera pasada de trabajar. Se habían ido a pescar. Y aquella mañana, cuando apenas estaba amaneciendo, Jesús se presenta luego de haber resucitado y hace uno de los milagros que antes, o repite uno de los milagros que antes había también hecho. Hace que ellos puedan pescar, a pesar de que durante toda la noche no habían pescado nada. Cuando ellos miran el milagro, entonces uno de ellos le dice a Pedro: este tiene que ser Jesús, tiene que ser nuestro Señor, porque nadie puede hacer tales cosas. Es a Él a quien hemos visto hacer esto. Y cuando Pedro escucha que es Jesús, dice que se amarra su ropa, se lanza al agua y llega a la orilla. Y Jesús les espera y les prepara una comida, pero luego se aparta con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice: apacienta a mis ovejas. Y vuelve a preguntarle, quizás un rato más tarde le dice: Pedro, ¿realmente me amas? Y Pedro vuelve a decirle: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: apacienta a mis ovejas. Luego le vuelve a preguntar por tercera vez: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Y Pedro, contrariado porque le había preguntado quizá la tercera vez, le dice: Señor, tú conoces todas las cosas y tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta a mis ovejas. En otras palabras, no tienes que abandonar tus sueños, no tienes que abandonar tu llamado, no tienes que abandonar aquellas cosas que son importantes y relevantes, aquellas cosas que Dios te ha dado solo por haber cometido alguna falta. Si vas a Dios en busca de perdón, Él vuelve a decirte: apacienta a mis ovejas. En otras palabras, sigue haciendo aquello para lo cual te he llamado. El apóstol Pedro cometió muchos errores, pero si algo nos enseña esta porción en Juan es esto: Dios no te mira a través de tus errores, te mira a través de su amor. Y su amor es inagotable, su amor es infinito. Es interesante mirar que Jesús no le dice: Pedro, ¿estás dispuesto a ya no cometer errores? Simplemente le pregunta: Pedro, ¿tú aún me amas? ¿Aún deseas hacer esto que te he entregado? ¿Aún deseas continuar avanzando conmigo? Porque de ser así, aunque ahora no crees en ti, yo sí creo en ti. Y es lo que Dios te dice también este día. Quizás la culpa y la vergüenza te han hecho no creer en ti. Te han hecho pensar que eres un ciudadano de segunda categoría o que ya no tienes las fuerzas para tomar aquello que Dios ha dicho que es tuyo. Pero hoy Dios vuelve a decirte: pero creo en ti. Levántate y resplandece. Levántate y vuelve a brillar.
Porque Dios no te mirará a la luz de tus equivocaciones. Dios te mirará a través del amor infinito que ha mostrado y demostrado por ti. Porque si fue capaz de entregar a su propio Hijo, cuando ni siquiera te habías arrepentido, cuando ni siquiera nos habíamos arrepentido, si fue capaz de amarnos hasta llevar a su Hijo a una situación tan extrema como llevarlo a una cruz cuando ni siquiera nosotros le habíamos demostrado amor, ¿cuánto más hará ahora si tú has decidido creer y confiar en Él? Para eso nos ha sido entregada la fe. Para confiar que Dios nos levanta, para confiar que el gozo del Señor está sobre nosotros. Y por cierto, ¿sabes qué hará ese gozo? Será la fortaleza de tu vida para que puedas avanzar en medio de cualquier error que hayas cometido. No para justificarlos, repito, y no para seguir cometiéndolos, sino para no quedar atrapados por la culpa, sino que la fe venza en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda entonces, acércate a Dios con humildad. Hazte responsable ante Él por sus faltas. Cree que Dios te renovará completa y absolutamente. Confía en que Dios aún te devolverá la alegría para seguir disfrutando de la vida a pesar de los errores. ¿Sabes qué ocurrirá? La fe vencerá la culpa. Disfrutarás de la vida del Señor. Y esa es mi oración para ti este día. No importa cuáles hayan sido tus equivocaciones. No las sé. Y no hace falta para recordarte que Dios es suficiente. Toma un momento en oración. Si hay que reconocer algo delante de Él, hazlo ahora mismo. Pero levántate, sabiendo que tu Redentor, el cual está vivo, es fiel y te guiará a pesar de cualquier error que hayas cometido. Tomamos un momento para orar juntos. Si estás en casa, si estás con tu familia, es un buen momento también para, si hemos cometido alguna falta contra alguno de ellos, buscar el perdón y ofrecerlo, de tal manera que hoy sea un nuevo comienzo para ustedes allí en casa. Pero tomemos un momento para orar al Señor. Padre, quiero darte muchísimas gracias este día. Tú has sido bueno y fiel y hasta ahora, Señor, tú has demostrado que tu fidelidad es eterna, que tu amor es inagotable y que nos perdonas cuando faltamos. Estas cosas de las que hoy he compartido, oh Dios, yo te pido que las afirmes en nuestros corazones, que mientras nosotros creamos en ellas, tu Espíritu Santo pueda traer a nuestro espíritu convicción de que es tu palabra, porque queremos levantarnos. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores, perdona nuestras equivocaciones, pero ayúdanos para no quedar atrapados en ellos, sino más bien avanzar sabiendo que tú guías nuestra vida. Bendigo en tu nombre, Señor, a cada persona que hoy se ha acercado a ti con un corazón humilde, con una disposición de ser restaurado y levantado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos. Un abrazo. Nos vemos.